Hoy trabajaremos la notación científica. Por definición, la notación científica es una forma abreviada de escribir números. Generalmente se utiliza en números muy grandes o muy pequeños. Los números decimales son importantes en la notación científica. En nuestro caso, utilizamos la coma decimal. ¿Qué necesita la notación científica? La notación científica necesita tener una base, un exponente y un número entero. Entonces, la fórmula general nos dice A. ¿Qué es A? A es un número menor o igual a 1 por, siempre está multiplicado por 10, es nuestra base 10. Y B, que representa un exponente, un número entero. Este número entero puede ser positivo o negativo. Esos son los enteros, los números positivos o negativos. ¿En qué me sirve esta base? Por ejemplo, si yo tengo 10 elevado a 1, ¿qué quiere decir? Que este número tiene un 0. Es simplemente 10. 10 elevado a 1 es 10. Porque solamente tiene un 0. ¿Qué quiere decir 10 elevado a 2? Quiere decir que tiene 2 ceros, o sea, 100. ¿Qué quiere decir 10 elevado a 3? Que este número tiene 3 ceros, o sea, 1000. Ahora, en caso de que este número, ¿por qué no he empezado de la potencia, que es 10 elevado a 0? Porque hay una regla que nos dice que todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces ese se mantiene como 1. En caso de que el exponente sea negativo, ¿qué quiere decir? Que estos tienen el 0, pero en la parte de adelante. Entonces, si yo tengo 10 elevado a negativo 1, quiere decir que es 0,1. Si yo tengo 10 elevado a menos 2, quiere decir que este número es 0,01. ¿Por qué? Aquí tiene un 0. En el negativo 2 tiene 2 ceros. Si yo tengo 10 elevado a negativo 3, quiere decir que este tiene 0,12. Aquí está 1, 2, 3 ceros y el número 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una definición. Los números que son negativos, que tienen la base negativa, van a ser números pequeños para nosotros. Van a ser números pequeños. Y los números que no tienen negativo, o sea que son positivos, van a ser para nosotros los números grandes. ¿Para qué nos va a servir hacer esta definición? Esta definición nos va a servir cuando tengamos que escribir los números en notación científica. ¿Cómo se escribe en notación científica? Debe tener una parte decimal y potencia 10. Como les decía hace rato, vamos a definir los números pequeños que tienen exponente negativo. Los números pequeños tienen exponente negativo. Ahí está. ¿Y cómo se anota estos? Estos se recorren de izquierda a derecha hasta el primer entero. ¿Qué quiere decir? Que recorren de izquierda a derecha. Eso quiere decir, este va de izquierda a derecha. Ya, hasta el primer entero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo quiero escribir este número en notación científica, voy a hacer lo siguiente. Este término dice 0,009.
¿Por qué le he dicho que es número pequeño? Porque empieza con el 0 y le sigue la coma decimal. Entonces, ¿cuántos términos va a recorrer esta coma decimal? Esta coma decimal, ¿cuántos términos va a recorrer hasta el primer entero? Este es el primer entero. ¿Cuántos términos va a recorrer? Va a recorrer 1, 2. Entonces, este número va a ser expresado como 9 por, no vamos a usar este por, vamos a usar solamente el puntito. 9 por 10. ¿Cuántos números ha recorrido mi coma decimal? Ha recorrido 2. Pero como es un número pequeño, entonces es negativo. Entonces va a ser 9 por 10 elevado a negativo 2. Ahora, en caso de que yo tenga mi coma decimal, tenga yo la coma decimal y tenga varios números, ¿cuánto va a recorrer esta coma decimal? Esta coma decimal va a recorrer 2 posiciones hasta el primer entero. Recuerdo y busco que mi primer entero en este caso es simplemente, este es mi primer entero. Aquí, ¿por qué recorría tantas posiciones? Porque estos eran ceros, no eran enteros. La parte entera es de 1 a 9. Entonces, este va a recorrer la coma, va a recorrer simplemente una posición, solo una. Entonces, ¿qué va a quedar mi número? Mi número va a quedar 2,45 por 10, pero como ha recorrido al lado de la izquierda a la derecha, negativo 1. El siguiente ejemplo, tengo 0,00086. Va a recorrer la coma decimal de izquierda a derecha nuevamente. Pero ¿cuántos? Hasta el primer entero. Este es mi primer entero. Entonces, ¿cuántas va a recorrer? Voy a contar 1, 2, 3, 4. Aquí se va a venir la coma. Entonces, ¿cómo voy a escribir esta cantidad? 8,6 por, nuevamente voy a contar 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser por 10 elevado al negativo 4. ¿Por qué? Porque esta coma ha recorrido de izquierda a derecha. El siguiente ejemplo que yo tengo, nuevamente voy a identificar mi entero. Ese es mi entero. Ahora voy a ver la coma decimal. Aquí está. Entonces tengo que llegar aquí, esta coma tengo que recorrer aquí. ¿Cuántas posiciones va a recorrer? Entonces voy contando. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, voy a escribir yo mi número, mi notación científica como 9,4 por 10 elevado hasta ido al negativo 5. Ha recorrido el 0 hasta el negativo 5. Entonces, esta es la forma de escribir y llevar a la notación científica. En el otro extremo, tenemos números grandes. Tienen un exponente positivo. Este recorre de derecha a izquierda. Si este iba de izquierda a derecha, el otro nos dice que va de derecha hacia izquierda. Entonces, veamos nuevamente, tenemos que identificar nuestro primer entero. Aquí está nuestro primer entero. Entonces, la coma en este caso simplemente va a recorrer una posición. ¿Cómo voy a escribir este número? Lo voy a escribir como 3,43 por 10. ¿Cuánto ha recorrido? Simplemente 1. Entonces 10 elevado a la 1. El siguiente número,
voy a buscar, voy a identificar mi primer entero. Es este. Entonces, ¿cuántas posiciones va a recorrer mi coma? En este caso va a recorrer 1, 2. Ah, entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir 4,56 por 10 elevado al cuadrado, solo recorridos. En este caso tengo 146, no tiene comas, no tiene nada. Voy a identificar primero la parte entera. Listo, voy a identificar la parte entera. En todo número se sobreentiende que al finalizar tiene una coma para ir añadiendo si tuviera decimales, pero esta no se anota, es invisible. Entonces, en este caso, ¿qué me va a quedar? Voy a anotar 1. ¿Cuánto va a recorrer esta coma? Va a recorrer 1, 2 posiciones. ¿Cómo se va a volver mi número? 1,46 por 10 elevado al cuadrado. En este caso tampoco tiene coma decimal. Entonces la coma se sobreentiende que está al final en los números completos. Enteros que no tienen coma decimal. Entonces, ¿cuántos va a recorrer mi coma? 1, 2, 3. 3 posiciones va a recorrer. ¿Cómo voy a escribir yo? 5 por 10 elevado a la 3. Entonces, aquí vamos a hacer esta definición muy clara. Los números pequeños tienen exponente negativo y recorren de izquierda a derecha. Esta es la característica. Casi siempre empiezan con un 0. Por eso se los denomina que son números pequeños. Y la coma decimal tiene que llegar al primer entero. En caso de números grandes, se recorre de manera diferente, de derecha a izquierda. Y nuevamente, busco y ubico mi parte entera y debo recorrer la coma hasta el primer entero.